El HMS Inflexible fue uno de los 3 cruceros de batalla de clase Invencible construidos para la Royal Navy antes de la Primera Guerra Mundial y tuvo una carrera activa durante la guerra. Trató de cazar al crucero de batalla alemán SMS Goeben y al crucero ligero SMS Breslau en el mar Mediterráneo cuando estalló la guerra y ella y su barco gemelo Invincible hundieron los cruceros acorazados alemanes SMS Scharnhorst y SMS Gneisenau durante la batalla de las Islas Malvinas. Inflexible bombardeó fuertes turcos en los Dardanelos en 1915, pero fue dañado por el fuego de respuesta y golpeó una mina mientras maniobraba. Tuvo que varar para evitar que se hundiera, pero fue remendado y enviado a Malta y luego a Gibraltar para reparaciones más permanentes. Trasladada a la Gran Flota después, dañó el crucero de batalla alemán Luchow durante la batalla de Jutlandia en 1916 y vio explotar al Invincible. Se consideró obsoleta después de la guerra y se vendió como chatarra en 1921. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos de un nuevo vehículo blindado. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Guerras. Conflictos armados. Avances tecnológicos. Dieron paso a los vehículos más icónicos, gigantes bestias de acero, que hasta hoy en día sorprenden a más de uno, vehículos que marcaron un antes y un después en los conflictos más grandes de la historia, bestias imparables y complejas. Estas son las verdaderas máquinas de guerra de la historia. Los barcos de la clase Invencible se conocían formalmente como cruceros acorazados hasta 1911, cuando fueron redesignados como cruceros de batalla por una orden del Almirantazgo del 24 de noviembre de 1911. Extraoficialmente, se utilizaron varias designaciones hasta entonces, incluido crucero acorazado y crucero de batalla. El Inflexible era significativamente más grande que sus predecesores de cruceros blindados de la clase Minotaur. Tenía una longitud total de 567 pies, 173 m, una manga de 78 pies 13 pulgadas, 24,0 m, y un calado de 29 pies 9 pulgadas, 9,07 m, con carga profunda. Desplazó 17.290 toneladas largas, 17.570 t, con carga y 20.700 toneladas largas, 21.000 t, con carga profunda, casi 3.000 toneladas largas, 3.000 t, más que los barcos anteriores. Inflexible tenía 2 juegos emparejados de turbinas de transmisión directa Parsons, cada una de las cuales estaba alojada en una sala de máquinas separada y accionaba un eje externo e interno. Las turbinas delantera y trasera de alta presión estaban acopladas a los ejes exteriores y las turbinas de baja presión a los ejes interiores. También se acopló una turbina de crucero a cada eje interior. Estos no se usaban con frecuencia y finalmente se desconectaron. Las turbinas estaban alimentadas por 31 calderas acuotubulares Yarrow en 4 salas de calderas. Las turbinas fueron diseñadas para producir un total de 41,000 caballos de fuerza en el eje, 30,574 kW, pero alcanzaron casi 47,000 shp, 35,048 kW, durante sus pruebas en 1908. Fue diseñada para 25 nudos, 46 km por hora. 29 mph, pero alcanzó los 26,48 nudos, 49 km por hora. 30 mph, durante las pruebas. Levaba 3.084 toneladas largas, 3.133 t, de carbón y 725 toneladas largas, 737 t, adicionales de fuel oil que se rociaría sobre el carbón para aumentar su velocidad de combustión. A plena capacidad de combustible, podía navegar durante 3.090 millas náuticas, 5.720 kilómetros. 3.560 mi, a una velocidad de 10 nudos, 19 km por hora. 12 mph. Inflexible montó 8 cañones BLMK décimo de 12 pulgadas, 305 milímetros, en 4 torretas gemelas accionadas hidráulicamente. Su armamento secundario consistía en 16 cañones QFMK tercero de 4 pulgadas, 102 milímetros. En 1915, los cañones del techo de la torreta se transfirieron a la superestructura y el número total de cañones se redujo a 12.
Todas las armas restantes se encerraron en casamatas y se les dieron escudos contra explosiones en ese momento para proteger mejor a las tripulaciones de las armas del clima y la acción del enemigo. Estos cañones fueron reemplazados por 12 cañones de LMK-9 de 4 pulgadas en montajes CPI durante 1917. Su armamento antiaéreo consistía en un solo cañón AQF de 3 pulgadas, 76 milímetros, de 20 CWT en una montura MKI de ángulo alto en el extremo de popa de la superestructura que se transportaba desde julio de 1915. Un cañón Hotchkiss de 3 libras en el montaje MKI de ángulo alto con una elevación máxima de 60 se instaló en noviembre de 1914 y se usó hasta agosto de 1917. En abril de 1917 se agregó un BLMK séptimo de 4 pulgadas en un montaje AMKI. 5 de 18 pulgadas, 457,2 milímetros, sumergidos. Se instalaron tubos de torpedos en los Invincible S, 2 a cada lado y 1 en la popa. Se llevaron 14 torpedos para ellos. La protección de la armadura dada a los Invencibles era más pesada que la de los Minotauros. Su cinturón de línea de flotación medía 6 pulgadas, 152 milímetros, en el centro del barco en contraste con el cinturón de 4 pulgadas, 102 milímetros, de sus predecesores. El cinturón tenía aproximadamente 6 pulgadas de espesor entre las torretas delanteras y traseras de 12 pulgadas, pero se redujo a 4 pulgadas desde la torreta delantera hasta la proa, pero no se extendía detrás de la torreta trasera. Las torretas de los cañones y las barbetas estaban protegidas por 7 pulgadas, 178 milímetros, de armadura, a excepción de los techos de las torretas que usaban 3 pulgadas, 76 milímetros, de armadura no cementada Krupp, KNC. El grosor de la cubierta principal era de 1 a 2 pulgadas, 25 a 51 milímetros, y el blindaje de la cubierta inferior era de 1,5 a 2,5 pulgadas, 38 a 64 milímetros. Mamparos de torpedos de acero dulce de 2,5 pulgadas de espesor se instalaron junto a las revistas y las salas de proyectiles. Después de que la batalla de Jutlandia revelara su vulnerabilidad al fuego de proyectiles, se agregó armadura adicional en el área de los cargadores y en los techos de las torretas. Se desconoce el grosor exacto, pero es poco probable que sea grueso ya que la cantidad total fue inferior a 100 toneladas largas, 102 t. Fue autorizado en el programa de expansión naval de 1905 y construido en el astillero John Brown y Company en el Clyde. Fue colocada el 5 de febrero de 1906, votada el 26 de junio de 1907 y comisionada el 20 de octubre de 1908. El Inflexible fue asignado inicialmente a la División Nore de la Flota Nacional Británica. Fue el buque insignia temporal del almirante de la flota Sir Edward Hobart Seymour mientras estaba en Nueva York para la celebración Hudson-Fulton en septiembre de 1909. El 26 de mayo de 1911, chocó con el acorazado Bellerophon. Que dañó su arco. Fue reacondicionada en octubre-noviembre de 1911, donde su embudo delantero también se elevó 6 pies, 1,8 m, para reducir la interferencia del humo con el puente. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el Inflexible era buque insignia de la flota del Mediterráneo. Acompañada por Indefatigable, bajo el mando del almirante Sir Archibald Berkeley Milne, se encontró con el crucero de batalla alemán Goeben y el crucero ligero Breslau en la mañana del 4 de agosto de 1914 que se dirigía al este después de un bombardeo superficial del puerto argelino francés de Philippeville, pero Gran Bretaña y Alemania aún no estaba en guerra, por lo que Milne se volvió para seguir a los alemanes mientras regresaban a Messina para recuperarse. Los 3 cruceros de batalla tuvieron problemas con sus calderas, pero Goeben y Breslau pudo romper el contacto y llegó a Messina en la mañana del día 5. En ese momento, se había declarado la guerra, después de la invasión alemana de Bélgica, pero una orden del almirantazgo de respetar la neutralidad italiana y permanecer fuera de un límite de 11 kilómetros, 6 millas náuticas, desde la costa italiana impedía la entrada al paso del estrecho de Messina donde pudieron observar el puerto directamente. Por lo tanto, Milne colocó a Inflexible e Indefatigable en la salida norte del estrecho de Messina, todavía esperando que los alemanes irrumpieran hacia el oeste donde podrían atacar los transportes de tropas franceses, el crucero ligero Gloucester en la salida sur y envió a Indomitable a retroceder en Bizerta. Donde estaba mejor posicionada para reaccionar ante una incursión alemana en el Mediterráneo occidental. Los alemanes partieron de Messina el 6 de agosto y se dirigieron al este, hacia Constantinopla, seguidos por Gloucester.
Milne, que todavía esperaba que el contraalmirante Wilhelm Souchon girara hacia el oeste, mantuvo los cruceros de batalla en Mata hasta poco después de la medianoche del 8 de agosto, cuando zarpó hacia el cabo Matapan a 12 nudos, 22 kilómetros por hora, donde Goeben había sido visto 8 horas antes. Más temprano. A las 14:30, recibió una señal incorrecta del almirantazgo que indicaba que Gran Bretaña estaba en guerra con Austria. La guerra no se declararía hasta el 12 de agosto y la orden fue revocada 4 horas después, pero Milne siguió sus órdenes permanentes de proteger el Adriático contra un intento de fuga de Austria, en lugar de buscar a Goeben. Finalmente, el 9 de agosto, Milne recibió órdenes claras de perseguir a Goeben, que había pasado el cabo Matapan el 7 con dirección noreste. Milne todavía no creía que Souchon se dirigía a los Dardanelos, por lo que decidió proteger la salida del Egeo, sin saber que el Goeben no tenía la intención de salir. Indomitable permaneció en el Mediterráneo para bloquear los Dardanelos, pero se ordenó a Inflexible que regresara a casa el 18 de agosto. El escuadrón de las Indias Occidentales del contraalmirante Christopher Cradock fue destruido por el escuadrón alemán de Asia Oriental comandado por el almirante Graf von Spee durante la batalla de Coronel el 1 de noviembre de 1914. En respuesta, el almirantazgo ordenó que se enviara un escuadrón para destruir a los alemanes. El escuadrón, bajo el mando del almirante Sir Doveton Sturdee, estaba formado por Invincible, Bandera, e Inflexible. Partieron el 11 de noviembre y se reunieron con varios otros cruceros bajo el mando del contraalmirante Stoddard en Abrolhos Rocks, frente a la costa de Brasil. El 26 partieron al día siguiente y llegaron a Port Stanley la mañana del 7 de diciembre. Spee, en un viaje tranquilo de regreso al Atlántico, deseaba destruir la estación de radio en Port Stanley, por lo que envió el crucero blindado SMS Gneisenau y el crucero ligero Nuremberg para ver si el puerto estaba libre de buques de guerra británicos en la mañana del 8 de diciembre. Fueron vistos a las 7:30, aunque el Canopus anterior al acorazado, anclado en el puerto de Stanley para defender la ciudad y su estación inalámbrica, no recibió la señal hasta las 7:45. Importaba poco porque Sturdee no esperaba un enfrentamiento y la mayoría de sus barcos se estaban carbonizando. Además, el crucero acorazado Cornwall y el crucero ligero Bristol tenían uno o ambos motores en reparación. El crucero mercante armado El Macedonio patrullaba la entrada exterior del puerto mientras el crucero blindado Kent estaba anclado en el puerto exterior, programado para relevar al Macedonio a las 8. Los alemanes no esperaban ninguna resistencia y la primera salva de los cañones de Canopus a las 9:20 hizo que se desviaran de su bombardeo planeado de la estación inalámbrica y retrocedieran hacia el cuerpo principal de Spee. Los barcos de Sturdee no salieron del puerto hasta las 9:50, pero pudieron ver los barcos alemanes en retirada en el horizonte suroeste. El Invincible S, recién salido del dique seco, tenía una ventaja de 5 nudos, 9,3 kilómetros por hora. 5,8 mph, sobre los barcos de Spee, que tenían fondos sucios que limitaban sus velocidades a 20 nudos, 37 km por hora. 23 mph, en el mejor de los casos. El crucero ligero Leipzig estaba rezagado con respecto a los otros barcos y el Inflexible abrió fuego contra él cuando el alcance se redujo a 17.500 yardas, 16.000 m, a las 12:55. El Invencible abrió fuego poco después y ambos barcos comenzaron a cruzar Leipzig. Cuando el rango se cerró a 13,000 yardas, 12,000 m. A las 13:20, Spee ordenó a su escuadrón que se separara y ordenó a sus cruceros ligeros que giraran hacia el suroeste mientras que sus cruceros blindados giraban hacia el noreste para cubrir su retirada. Los barcos alemanes abrieron fuego primero a las 13:30 y anotaron su primer impacto a las 13:44 cuando el SMS Scharnhorst golpeó al Invincible, aunque el proyectil estalló inofensivamente en la armadura del cinturón. Ambos bandos dispararon rápidamente durante la primera media hora del enfrentamiento antes de que Sturdee abriera un poco el alcance para poner sus barcos fuera del alcance efectivo de los cañones alemanes. La artillería británica fue muy pobre durante este periodo, anotando solo 4 impactos de 210 rondas disparadas. La causa principal fue el humo de los cañones y embudos cuando los británicos estaban a favor del viento de los alemanes. Spee giró hacia el sur con la esperanza de retirarse mientras los británicos tenían la visión oscurecida, pero solo abrió el rango a 17.000 yardas, 16.000 m, antes de que los británicos vieran su cambio de rumbo.
Esto fue inútil ya que los cruceros de batalla británicos lo persiguieron a 24 nudos, 44 kilómetros por hora. 28 mph. 40 minutos después, los británicos volvieron a abrir fuego a 14.000 m, 15.000 yardas. 8 minutos después, Spee volvió a girar hacia el este para dar batalla. Esta vez, su estrategia era cerrar el alcance de los barcos británicos para poder utilizar su armamento secundario de 15 centímetros, 5,9 pulgadas. Tuvo éxito y pudieron abrir fuego a las 15 en la máxima elevación. En este curso, el humo molestó a ambos lados, pero se hicieron múltiples impactos a pesar de todo. Los fabricados por los alemanes no detonaron o dieron en algún área insignificante. De lo contrario, Gneisenau hizo que su sala de máquinas de estribor quedara fuera de servicio. Sturdee ordenó a sus barcos a las 15:15 que volvieran a cruzar sus propias estelas para obtener la ventaja de Barlovento. Spee giró hacia el noroeste, como si intentara cruzar la T británica, pero en realidad para hacer que los cañones de estribor del Scharnhorst no dañados apuntaran, ya que la mayoría de los de babor estaban fuera de combate. Los británicos continuaron golpeando Scharnhorst y Gneisenau regularmente durante este tiempo y Scharnhorst cesó el fuego a las 16 antes de volcarse a las 16:17 sin supervivientes. Gneisenau había sido ralentizado por daños anteriores y fue golpeado durante otra hora y media por Inflexible e Invencible a distancias de hasta 4.000 yardas, 3.700 m. A pesar del daño, su tripulación continuó disparando hasta que dejó de disparar a las 16:47. Sturdee estaba listo para ordenar cesar el fuego a las 17:15 cuando se liberó un elevador de municiones y ella hizo su último disparo. Los británicos continuaron golpeándolo hasta las 17:50, después de que su capitán diera la orden de hundirlo a las 17:40. Volcó lentamente a las 18 y los británicos pudieron rescatar a 176 hombres. Ella había disparado 661 proyectiles de 12 pulgadas durante la batalla y solo había sido alcanzada 3 veces porque a menudo estaba oscurecida por el humo de Invencible. Solo un hombre murió y 5 resultaron heridos a bordo de los cruceros de batalla durante la batalla. Después de la batalla de las Malvinas, el Inflexible fue reparado y reacondicionado en Gibraltar. Llegó a los Dardanelos el 24 de enero de 1915, donde reemplazó al Indefatigable como buque insignia de la flota del Mediterráneo. Ella bombardeó las fortificaciones turcas el 19 de febrero, el comienzo de la batalla de Gallipoli, con poco efecto, y nuevamente el 15 de marzo, con los mismos resultados. Formó parte de la primera línea de barcos británicos el 18 de marzo cuando intentaron suprimir los cañones turcos para poder barrer los campos de minas. El fuego de respuesta turco fue intenso y fue alcanzada varias veces. Un proyectil de obús de 15 centímetros, 5,9 pulgadas, destruyó el cañón izquierdo de la torreta P. Un proyectil de 105 milímetros, 4,1 pulgadas, golpeó el yarda por encima de la parte delantera y mató y hirió a todos los que estaban dentro. Un proyectil pesado de tamaño desconocido la golpeó en el costado de babor a 1,8 m, 6 pies, por debajo de la línea de flotación, pero solo se hundió en las placas laterales. Un proyectil de 240 milímetros, 9,4 pulgadas, golpeó el trinquete al mismo nivel que el puente volador y prendió fuego a la cabina de mar del navegante. El golpe destruyó todos los cables y conductos de voz que iban desde el trinquete hasta el director de control de incendios. El humo del fuego estaba asfixiando a los heridos, por lo que ella se retiró para girar la cabeza hacia el viento y el fuego se apagó rápidamente. Regresó para volver a enfrentarse a los fuertes turcos y fue golpeada una vez más con poco efecto. Más tarde, mientras giraba en Erenkey Bay, una mina, probablemente de unos 100 kilogramos, 220 lb, lo dañó gravemente, lo que hizo un gran agujero en su proa de estribor e inundó el torpedo delantero, ahogando a 39 hombres. Tuvo que varar en la isla de Gozcaada, Tenedos, para evitar su hundimiento, ya que había absorbido unas 1.600 toneladas largas, 1.600 t, de agua, pero fue reparado temporalmente con una taguía sobre el 30 por 26, agujero de pie, 9,1 m 7,9 m. Navegó a Malta, escoltada por Canopus y Talbot el 6 de abril. Casi se hundió cuando su ataguía se aflojó con mal tiempo en el camino y Canopus tuvo que remolcarla por la popa. Durante 6 horas mientras se reparaba la ataguía. Estuvo en reparación en Malta hasta principios de junio antes de zarpar de regreso a casa. Llegó al Reino Unido el 19 de junio, donde se unió al tercer escuadrón de cruceros de batalla, BCS, de la Gran Flota bajo el mando del contraalmirante H. Law.
A fines de mayo de 1916, el 3. BCS fue asignado temporalmente a la Gran Flota para la práctica de artillería. El 30 de mayo, se ordenó a toda la Gran Flota, junto con los cruceros de batalla del almirante Beatty, que se hicieran a la mar para prepararse para una excursión de la flota de alta mar alemana. Para apoyar a Beatty, el almirante Oud llevó sus 3 cruceros de batalla por delante de la Gran Flota. Aproximadamente a las 14:30, Nota 1 Invincible interceptó un mensaje de radio del crucero ligero Galatea, adjunto a la fuerza de cruceros de batalla de Beatty, informando el avistamiento de 2 cruceros enemigos. Esto fue amplificado por otros informes de 7 barcos enemigos que se dirigían hacia el norte. Oud interpretó esto como un intento de escapar a través del Skagerrak. Y ordenó un aumento de la velocidad a 22 nudos, 41 km por hora. 25 mph, a las 15:11 y se dirigió hacia el este-sureste para cortar el paso a los barcos que huían. 20 minutos después, Invincible interceptó un mensaje de Beatty que informaba que había 5 cruceros de batalla enemigos a la vista y señales posteriores que informaban que se estaba enfrentando al enemigo en un curso hacia el sureste. A las 16:06, Oud ordenó a toda velocidad y rumbo sur-sureste en un intento de converger en Beatty. A las 16:56, sin barcos británicos a la vista, Oud solicitó el rumbo, la posición y la velocidad de Beatty, pero nunca recibió respuesta. Oud continuó su curso hasta las 17:40, cuando se detectaron disparos en la dirección a la que había sido enviado su crucero ligero Chester para investigar otros destellos de disparos. Chester se encontró con 4 cruceros ligeros del 2 Grupo de Exploración de Ypres y resultó gravemente dañado antes de que Oud se volviera a investigar y pudiera ahuyentar a los cruceros alemanes. A las 17:53, Invincible abrió fuego sobre Wiesbaden. Los otros 2 Invincibles siguieron 2 minutos después. Los barcos alemanes giraron hacia el sur después de disparar torpedos infructuosamente a las 18 e intentaron encontrar refugio en la niebla. Cuando giraron, Invincible golpeó Wiesbaden en la sala de máquinas y apagó sus motores mientras Inflexible golpeaba a Pillau una vez. El 2 Grupo de Exploración fue escoltado por el crucero ligero Regensburg y 31 destructores de las 2 y 9 flotillas y la 12 media flotilla que atacaron sucesivamente al 3 RBCS. Fueron expulsados por el crucero ligero Canterbury restante de Oud y los 5 destructores de su escolta. En una confusa acción, los alemanes solo lanzaron 12 torpedos e inutilizaron a tiros al destructor Shark. Habiendo girado hacia el oeste para acercarse a los barcos de Beatty, los Invincible estaban de costado a los torpedos que se aproximaban, pero Invincible giró hacia el norte, mientras que Inflexible y Indomitable giró hacia el sur para presentar su perfil más estrecho a los torpedos. Todos los torpedos fallaron, aunque uno pasó por debajo del Inflexible sin detonar. Cuando Invincible giró hacia el norte, su timón se atascó y tuvo que detenerse para solucionar el problema, pero esto se hizo rápidamente y el escuadrón se reformó rumbo al oeste. A las 18:21, con Beatty y la Gran Flota convergiendo sobre él, Oud giró hacia el sur para liderar los cruceros de batalla de Beatty. Los cruceros de batalla de Ypres estaban a 9.000 yardas, 8,2 kilómetros, de distancia y el Invincible abrió fuego casi de inmediato contra el buque insignia de Ypres, Lützow y Derfflinger. Lützow recibió rápidamente 10 golpes de Lion, Inflexible e Invincible, incluidos 2 golpes por debajo de la línea de flotación de Invincible que finalmente la condenarían. Pero a las 18:30, Invincible apareció abruptamente como un objetivo claro ante Lützow y Derfflinger. Los 2 barcos alemanes dispararon 3 salvas cada uno contra el Invincible y lo hundieron en 90 segundos. Un proyectil de 305 milímetros, 12 pulgadas, de la tercera salva golpeó el techo de la torreta Q de la nave central del Invincible, un destello detonó los cargadores debajo y la nave explotó y se partió en 2, matando a todos menos a 6 de su tripulación. 1032 oficiales y soldados, incluido el contraalmirante Oud. Inflexible e Indomitable permanecieron en compañía de Beatty durante el resto de la batalla. Se encontraron con los cruceros de batalla de Ypres a solo 10.000 yardas, 9,1 kilómetros, de distancia cuando el sol se ponía alrededor de las 8:19 y abrieron fuego. Seydlitz fue alcanzado 5 veces antes de que los cruceros de batalla alemanes fueran rescatados por la aparición de los acorazados Pre-Dreadnought del contraalmirante Mauve y los británicos dirigieron el fuego hacia la nueva amenaza. 3 de los preacorazados fueron alcanzados antes de que también pudieran convertirse en la penumbra.
La pérdida de 3 cruceros de batalla en Jutlandia, los otros eran el Queen Mary y el Indefatigable, hizo que la fuerza se reorganizara en 2 escuadrones, con el Inflexible y el Indomitable en el 2 BCS. Sin embargo, después de Jutlandia hubo poca actividad naval significativa para el Invencible, aparte del patrullaje de rutina, gracias a la orden del Kaiser de que no se permitiera que sus barcos se hicieran a la mar a menos que se asegurara la victoria. 2 torpedos disparados por el submarino alemán U-65 durante una de estas patrullas el 19 de agosto de 1916 fallaron por popa. El 1 de febrero de 1918, chocó con el submarino británico Mska-22 frente a la isla de May con daños menores. Esto fue durante un ejercicio nocturno en el Firth of Forth que involucró a la flotilla, 8 barcos principales y numerosos cruceros y destructores. Fue una serie de colisiones que provocaron la pérdida de 2 barcos K, graves daños a otros 3, incluido el K-22, y un crucero, y la muerte de 104 submarinistas, sin enemigo involucrado. Fue equipada con 2 rampas voladoras instaladas sobre las torretas de su nave a principios de 1918. El 21 de noviembre estuvo presente en Scapa Flow para la rendición de la flota alemana de alta mar. El final de la guerra vio el final de muchas de las naves más antiguas, sobre todo de las 2 naves restantes de la clase Invencible. Inflexible se pagó a la flota de reserva en enero de 1919 antes de ser dado de baja el 31 de marzo de 1920. Chile consideró brevemente comprar el barco en 1920, sin embargo, la venta no se materializó. Fue vendido como desguace el 1 de diciembre de 1921 y desguazado en Alemania al año siguiente. El monte Inflexible en las montañas rocosas canadienses recibió su nombre del crucero de batalla de 1917. Y bueno gente, eso es todo, espero la haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.